Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo formo parte del equipo de programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en nombre de todo el equipo es un gusto darles la bienvenida a la Open Class que tendremos el día de hoy que se titula Analítica de datos en el sector farmacéutico, clave para el éxito comercial. La invitación a esta Open Class se las envió directamente el programa de marketing farmacéutico que forma parte de nuestro portafolio, que es una formación que desarrollamos en alianza con la Facultad de Medicina. Antes de comenzar con este espacio, les quiero contar que hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Juan Guillermo Bobadilla. El profesor Juan Guillermo es médico con énfasis en biología molecular, genética y biotecnología y además de esto es especialista en la administración de empresas con una certificación en dirección de marketing y gestión de proyectos. Y por supuesto, también el profesor Juan Guillermo forma parte del equipo docente del programa de marketing farmacéutico. Este espacio que tendremos el día de hoy es muy especial porque es una invitación a una clase abierta en la que van a tener la oportunidad de presenciar qué tipo de metodologías manejamos en el portafolio de programas abiertos. Por eso la invitación que les extendemos desde ya es que se tomen este espacio como lo que es, como una clase. En ese sentido, los vamos a incentivar desde ya para que puedan encender sus cámaras, vamos a habilitar los micrófonos para que haya una interacción durante este espacio y puedan vincularse realmente en compañía de ese conocimiento que les va a compartir el profesor Juan Guillermo. Dicho esto, ya dejo de compartir mi pantalla. Bienvenido, profesor Juan Guillermo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Para mí es un placer en este momento compartir unos conocimientos que a lo largo de una vida profesional y también de una vida académica, pues he logrado en este momento como sintetizar bajo la dirección de la Universidad de los Andes eh, una, un tema transversal que en este momento se está manejando no solamente en el sector farmacéutico, sino en todos, y es el tema de la analítica de datos. Y la idea es que nosotros pues veamos, va a ser algo como lo estaba diciendo Angie, como una especie de clase en donde no vamos a mirar unos temas a profundidad, pero sí vamos a mirar el contexto para ver que en la industria farmacéutica, en este momento, la analítica de datos pues es una clave fundamental para el éxito comercial. Más adelante, Angie se va a encargar de presentarles a ustedes en qué consiste todo lo que en el curso se ve. Sin embargo, vamos a tocar algunos aspectos dentro de la presentación que son inherentes como áreas funcionales dentro de la industria farmacéutica. Si les parece entonces, Angie, yo creo que voy a empezar. La idea es que pueda llegar a ser también como un espacio de retroalimentación. Si ustedes tienen algún tipo de preguntas, podemos llegar a hacerlas. Pueden levantar la mano. Hoy no hacemos break porque pues vamos derecho. La idea es que nosotros estamos previendo aproximadamente una hora y media, una hora 40 de un espacio para que tengamos también todo lo que es la presentación, resolución de preguntas. Y pues no diciendo más, les voy a compartir mi pantalla. No sé si tengan alguna pregunta antes de iniciar. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, Sí, profe, ahí la vemos. listo, perfecto. Bueno, muy bien. No sé cómo hacer que el fondo de atrás se quede quieto. Pienso que la aurora boreal distrae un poquito, pero espero que no distraiga mucho. Eh, en este momento estamos viendo que hay una empresa, justo hoy estaba viendo una actualización en donde NVIDIA hace procesadores. Y mientras más procesamiento pueda llegar a ser el procesador, pues es muchísimo mejor. Estaba mostrando que ahora se hace en un bloque un procesador que puede hacer billones de operaciones en segundos. En este momento, nosotros tenemos una gran cantidad de datos y los datos en su interior son como unas cajas en donde tienen información de cualquier tipo. Puede ser una letra, un número, un código binario, lo que sea, y puede llegar a guardarse un audio, un video, en los distintos formatos que se puedan llegar a encontrar en PDF, en Word, en Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna u otra forma, esta frase, que es de un directivo de una empresa, Gartner, que categoriza como tal todas las herramientas en tecnología en el mundo,
dice que la información es la gasolina del siglo XXI y la analítica de datos el motor de combustión, porque ya lo vamos a ver, a partir de la analítica de datos es de donde se pueden llegar a extraer grandes volúmenes de información que nos permiten crear estrategias exitosas, no solamente en la industria farmacéutica, esto es transversal a cualquiera. Pero tenemos que llegar a hablar primero sobre qué es un dato. Perdón, un segundo. Y un dato, pues se tiene que llegar a definir, porque estamos hablando de la analítica de datos. Entonces, pues muy bien, pero los datos, ¿qué son? Imaginémoslos como objetos, como si fueran unas semillas, en donde esos datos, allí hay una caja en donde hay una información necesaria para el conocimiento de algo. ¿Sí? Eso según la Real Academia de la Lengua. Y un dato electrónico es cuando esa información, noticia, documentos, Word, Excel, PowerPoints, cualquier tipo de archivo, tienen un soporte electrónico o magnético y se depositan en algún lugar. Se pueden llegar a poner en una USB, se pueden llegar a poner en un computador, se pueden poner en un computador que está conectado en la nube, que en algún lado físico va a estar, pero es donde está allí en un soporte electrónico o magnético. Y el dato informático es donde está registrado en un sistema o en un componente informático. Ya estamos hablando de softwares, ya estamos hablando de hardware, ya estamos hablando de equipos funcionales. Y ahí hay una información. Esos datos tienen de alguna forma una ciencia, así como existen las ciencias biológicas. Aquí existe la ciencia de datos. Y la ciencia de datos está definida como un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento y un mejor entendimiento de los datos de sus diferentes formas. Habla también que los datos pueden estar estructurados o no estructurados. Cuando estamos hablando de los datos, de la estructura de los datos, estamos hablando de cómo se escriben, por así decirlo. Si nosotros tenemos la tarea, Angie, yo no veo pantalla, tú me viste si hay alguna pregunta, por favor. En este momento tenemos, por ejemplo, una tarea. No sé, hay 250 funcionarios en una organización y todos tienen un Excel. Se les pone la tarea que en la casilla A1 coloquen la fecha y vamos a unir todos esos 250 Exceles a partir de la fecha. Pero si la casilla uno todo el mundo muy juiciosamente puso la fecha, vamos a encontrar que hay muchas formas de escribir esa fecha. Hoy, por ejemplo, podemos llegar a colocar 20, discúlpenme, 22 raya enero raya 2025. O se puede colocar 2025, 22 de enero. O todo en letras 22 de enero 2025. Esos datos, esas casillas a uno, eso que tiene ahí, la información, toda la misma. Todo el mundo escribió la fecha perfecta. Sí, la información es la misma, pero no tiene la misma estructura. Y ahí es en donde se tiene que dar sobre el sentido de esto, ya sean estructurados o no estructurados. Si los datos están estructurados, la tarea es mucho más simple. Pero si no están estructurados, unir esos 250 Exceles o todos los documentos o todos los datos que sean, pues eso no va a ser como tan sencillo. Igual, de todos modos, la ciencia de datos trabaja tanto con datos estructurados como no estructurados o semi-estructurados, que son los que están como en la mitad. También la ciencia de datos se contempla que puede ser un concepto para unificar estadísticas, analizar datos, aprendizaje automático, ya estamos hablando de inteligencia artificial, y sus métodos relacionados a efectos de comprender y analizar los fenómenos reales. Al final, los datos están traduciendo una gran cantidad de información de lo que pasó, de lo que sucedió, de lo que en la realidad de alguna manera aconteció. En este momento, ya la ciencia de datos y todo lo que es la parte de aprendizaje automático, estamos viendo que hablan de estos datos, de los fenómenos reales. Y para eso tenemos que llegar a ver entonces de dónde salen los datos. Los datos, de alguna manera, traen información del mundo real. Los datos tienen un ciclo de vida, así como los seres vivos. Todo el mundo nace, crece, se reproduce, se muere. Pero en este caso, los datos nacen y se capturan. Por ejemplo, vamos a pensar en la generación de una cadena logística y una trazabilidad de la temperatura de una distribución de unos medicamentos que tienen que ser transporte refrigerado y se tiene que llegar a mirar el tema de calidad de entrega y análisis de rutas. El sensor que tiene el carro va a reportar temperatura, humedad y geolocalización. Datos cada 30 segundos. Y estos datos al momento de nacer tienen que ser capturados. ¿Cómo se van a capturar?
Entonces, este dispositivo que está en los carros está conectado a un Wi-Fi que tiene el mismo carro y lo manda a Internet. En Internet hay que lo manda directamente a una dirección que lo está esperando. Y llega el dato, lo recoge y empieza a ser almacenado. Una vez se empieza a almacenar, ¿sí? Ya vamos a dejar de tener como montañas de datos para tener un apilamiento muy específico en donde sabemos exactamente en dónde estamos guardando estos datos. Y posteriormente viene el procesamiento. Empiezan entonces a decírsele, quiero que me haga un análisis de cuándo vino, eh, eh, llegó el medicamento, línea de tiempo, con picos de temperatura y picos de humedad y bajones de humedad. Una vez se tienen todos esos datos procesados, se usan para lo que ya puede ser un plan de mejoramiento. Entonces vamos a mirar la trazabilidad de las rutas para ver si qué fue lo que pasó. Si, ¿por qué se demoró uno 2 horas y el otro se demoró 8 horas? Ah, no es que quedaba más lejos, no, quedaba más cerca. Y entonces, ¿qué pasó? No, se varó el carro. Ah, entonces defecto mecánico del automotor. Hubo una alteración en el tema de temperatura. Se subió la temperatura, dejó de ser -8 a -2. ¿Por qué? No, que hubo una falla en el líquido refrigerante. Ah, perfecto. Que la humedad, ¿por qué subió? No, porque tal sistema falló. Ah, ok, perfecto. Ahí se usa el dato y posteriormente se publica. Ya al momento de publicarse generalmente tiene un análisis inmerso y esto es muy importante, se archiva. El dato no muere, el dato no se bota, el dato se guarda, el dato se archiva. Es necesario para que poco a poco vayamos haciendo un histórico de qué fue lo que sucedió dentro de lo que nosotros queremos medir. ¿Hasta allá hay alguna pregunta? Si alguien quiere preguntar algo, levanten la mano y Angie me dices. Al momento de hablar de los datos, pues esto también tiene ciertas capacidades. Entonces ya empiezan a hablar en este momento los sistemas sobre qué tanto vamos a guardar. Entonces empezamos por el byte, luego el kilobyte, luego el megabyte, luego el gigabyte. Ya terabyte, petabyte, ya esto es exponencialmente muy grande. Como ustedes se dan cuenta, esto aumenta exponencialmente, ¿sí? Y estos sistemas, a medida que se van generando como tal, pues esta capacidad de almacenamiento al final es el volumen de los datos de lo que se tiene como tal acumulado. Y así se mide, ¿cierto? Todo y todo está hecho, todo a partir de unos y ceros. Todo está hecho a partir de códigos binarios. Es increíble. Por ejemplo, para crear imágenes. Las imágenes, por ejemplo, están divididas en píxeles, que son los cuadros que puede llegar a tener una imagen. Por ejemplo, no sé, la fotografía del planeta Tierra desde el espacio. Entonces, cada píxel dentro de todo, cada cuadrito, tiene un color específico. Mientras más pequeño, más píxeles tenga, más pequeño sea cada píxel, pues vamos a tener una mejor definición de la imagen con la distancia. Y cada píxel se le puede llegar a colocar un color a partir del 1 y 0 con la combinación de tres colores, el rojo, el verde y el rojo, verde y se me olvidó rojo, verde y azul. Esos tres colores definen cualquier píxel. Esto de alguna forma, dependiendo de los sistemas, pues nosotros ya tenemos que empezar a preocuparnos por la generación de los datos. Después de nosotros tener esos grandes volúmenes de datos completamente recolectados, ahí nosotros tenemos que empezar a hacer unos procesos llamados de minería y de limpieza, en donde esos monserrates de datos, o esas montañas de datos, los vamos a volver edificios de 40 pisos, 7 sótanos, 38 oficinas por piso, por así decirlo, y se guarda cada vez que van haciendo un dato exactamente en donde nosotros lo necesitamos. Pero cada vez que necesitemos esos datos, porque se están guardando, no se van a desechar. Mientras más datos, mucho mejor, pues necesitamos software que de alguna manera nos traiga los datos con la información que necesitamos. Esos son los mineros. Los mineros de datos son robots de búsqueda, por así decirlo, y les decimos, entren a ese edificio, entren a la mina y traigan los diamantes, esmeraldas y rubíes. Y cuando vuelven, traen esmeralda, diamantes y rubíes. Pueden encontrarse datos no estructurados. Por ejemplo, una esmeralda que tiene un pedazo de carbón.
Entonces, tenemos la información, pero no tiene la misma estructura de la fecha, por ejemplo. Entonces, se le hacen procesos de limpieza para que se puedan llegar a coleccionar mayores volúmenes de datos y así, a través del Big Data, la minería y la limpieza, tengamos ya un patrón histórico que nos permita, por medio de analítica de datos, examinar un conjunto importante de datos organizados a partir de patrones de información que nos permitan extraer conclusiones sobre la información que contiene. Pueden ser ensayos clínicos, pueden ser logística de medicamentos, puede llegar a ser información de campañas de marketing, pueden llegar a ser las ventas, pueden llegar a ser cartera, cualquier información. Y a partir de ese histórico es cuando ya empieza la inteligencia artificial a trabajar, porque con sistemas computacionales podemos imitar funciones cognitivas de los humanos. El ejercicio de predecir, por ejemplo, con series de tiempo, es el uso de herramientas estadísticas, que eso ya está descrito desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que de hacerlo manual, un grupo de 5 o 6 estadistas tardarían en un volumen importante, por ejemplo, de 5 años, predecir los siguientes 12 meses de ventas de 5 medicamentos, pues tardarían un tiempo prudencial en hacerlo. Ahora hay sistemas computacionales que permiten imitar esas funciones cognitivas de los humanos. Se les dice, examinen los datos, determinen cuáles son esas características. Según esas características de los datos, mire cuáles de las series de tiempo pueden llegar a servir para que haga predicción. Escoja la mejor y hágalo. Y así de alguna u otra forma, a partir de un histórico, que ya vimos el ciclo de los datos, ¿cómo hacemos para obtener sistemas robustos de Big Data? Llegar a la analítica y a sistemas con inteligencia artificial. Lo importante son los datos. Si nosotros no tenemos datos, nosotros vamos a tener bastante problema. Estos datos tienen que llegar a ser organizados de una manera muy sistematizada, con unas características puntuales. Y eso, de alguna forma, mientras más datos, mejor. El Big Data es el conjunto de técnicas que permiten analizar, procesar y gestionar conjuntos de datos extremadamente grandes para revelar patrones, tendencias y asociaciones. Generalmente lo menciona la Real Academia de la Lengua en relación con la conducta humana y las interacciones de los usuarios. Siempre están colocando que los datos traducen un elemento real que le sirve a los humanos. En las características del Big Data pueden llegar a haber muchísimas fuentes, muchos tipos de datos. Por ejemplo, eh, solamente con las apps que tenemos, no sé, 50, 60, que cada quien de pronto pueda llegar a tener más, se pueden llegar a generar muchísimos datos con el uso diario. También el tema de Internet de las cosas, como les estaba dando el ejemplo de el transporte en la parte de la geolocalización y el monitoreo de humedad y temperatura, esas cosas que están conectadas a Internet, que también son muy aplicadas en sistemas de las llamadas ciudades inteligentes o smart cities, pues eso ha tenido un desarrollo inimaginable. Y eso es muy fácil, entre comillas, como de implementar, por así decirlo, porque ya empresas en China tienen unos catálogos en donde sobre sistemas y sobre plantillas electrónicas pueden llegar a colocar cualquier tipo de sensor. Entonces pueden sensar muchas cosas, peso, y con el peso, por ejemplo, en algunos casos, medir qué tanto líquido, qué tantas cosas pueden llegar a estar acumulándose, etcétera. Recolección seleccionada, todo lo que pueden llegar a ser documentos muy puntuales eh, de cada área, datos experimentales, ni que hablar de todo lo que implica un estudio clínico, pues que tiene que tener un volumen importante de información sistematizada y bajo unas líneas de compliance pues muy, muy estrictas para que un estudio clínico pueda llegar a tener un aval y toda la investigación y desarrollo de una molécula pues pueda llegar a terminar en una comercialización. Eso lo vamos a ver más adelante. También que una de las características es que tiene un alto volumen de datos. Eh, Cada vez que nosotros tenemos una necesidad de comprar una USB, nos aterramos. A mí me sucedió hace poco, en donde la nueva capacidad de las USBs en cuanto está. Y cada vez tiene mucho sentido que existan sistemas que almacenen más datos
porque cada vez el nivel de detalle de los datos y de toda la película completa, por así decirlo, de todos los documentos enteros, pues es un nivel descriptivo muy grande. Y al final ese volumen de datos, pues es enorme y es incremental. Esto pues al final complica la ejecución en donde se necesitan sistemas computacionales pues con un proceso de calidad muy alto en determinado tiempo. Todo lo que es la interacción de sistemas en Microsoft, en AWS, en Google y todo lo que puede llegar a ofrecer NVIDIA, etcétera, y todos los distintos softwares que existen, pues esto de alguna manera hace que se tengan elementos muy sofisticados que pueden llegar a ayudar muchísimo a adquirir los objetivos como tal de la compañía. Una alta volatilidad, un dato de hoy no es el mismo dato de mañana, todo el tiempo están cambiando y también la validez y la utilidad es muy corta. Conocer el detalle, el detalle, el detalle al día a día, ya, es muy importante. Yo trabajo en una compañía en donde tenemos un sistema de actualización de información y un cliente se estaba quejando porque nosotros lo tenemos cada 15 minutos. Cada 15 minutos hacemos un monitoreo de distintos procesos. Y él decía, pero salió hace 5 minutos, ¿por qué no? No, pero es que salió hace 5, pero es que cada 15, entonces déjeme que ya va a salir. La necesidad de información, de estar informado, es muy alta y la validez como tal del dato actualizado es muy corta. Ya en 10 minutos puede ser una información desactualizada. Y también la gobernanza de los datos. Eso es un aspecto muy importante. Estos datos tienen cierto nivel de clasificación y según quien los necesite y para las decisiones específicas que tome. Deben estar autorizados, deben estar organizados con unos permisos específicos para los usuarios para que puedan ingresar a todos esos sistemas de bases de datos, asegurando obviamente la privacidad y la seguridad de los mismos. Hay sistemas en donde en temas de farmacéutica se pueden llegar a manejar datos muy sensibles, en el tema de estudios clínicos, por ejemplo, en donde la información de nombres, apellidos de pacientes no pueden ni por equivocación aparecer al interior de una compañía farmacéutica. Tienen que estar, sí, codificados y empresas que lleven esos estudios clínicos no pueden revelar, por ejemplo, los nombres ni tener ningún tipo de contacto. Entonces, todo lo que es privacidad, seguridad, cumplimiento de políticas como la ISO 27001, pues son fundamentales en este caso. El Big Data puede llegar a dar respuesta a las preguntas que nosotros necesitemos responder. Nosotros tenemos es que capturar los datos de lo que nosotros queremos medir. Y a partir del análisis de todos esos datos, pues podemos llegar a mirar cuáles pueden llegar a ser esos problemas, en dónde están causados y también cómo identificar nuevas oportunidades de mejora. El tener Big Data, sistemas de Big Data, pues va a reducir al final costos. Sí hay que hacer una inversión inicial importante, pero pues al final reduce costos, da mucha velocidad y optimiza los recursos, mucha velocidad a las organizaciones y también, en este caso, pues puede llegar a identificar nuevos productos y servicios necesarios para una organización. Y de alguna manera, a partir de todos esos datos que están dispersos, cuando se concentran en sistemas, en plataformas que permiten extraer la información y almacenarlas por bloques, al final nosotros vamos a tener unas decisiones muy sólidas en donde nuestra experticia y nuestra experticia humana y nuestra experiencia nos va a dar con unas herramientas en Big Data y de analítica, pues unas decisiones muy bien estructuradas. Y al final, cuanto más sabemos, pues mejor, mejor vamos a entender, pues obviamente todo lo que nosotros queramos medir. Este es un video corto en donde les voy a presentar qué es Big Data en 3 minutos. Ay, permítanme un segundo porque yo no compartí con el audio. Perdón un segundo, es que no me deja, tan raro. Un segundo, compartir el sonido.
navegar por la web, dar un like en Facebook, enviar un vídeo, hacer una transacción bancaria. Hoy en día la capacidad de generar datos es tal que un smartphone tiene más capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Y esto solo a nivel de usuario. Por otro lado, el auge del Internet de las cosas está provocando que cada vez más dispositivos estén constantemente enviando datos desde sus sensores, estimándose que para 2020 puede haber más de 200.000 millones de objetos conectados. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo, la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y nos ofrece un mundo de posibilidades aún por explorar. ¿Hasta allí alguien tiene una pregunta? Bueno, una vez los datos ya se tienen organizados con esto que acabamos de ver en el video, nosotros empezamos todo lo que es el proceso de la analítica de datos y necesitamos extraerle la información a esos datos, a todo ese conjunto de datos que tenemos ahí. Y para esto, los quiero colocar con este video en donde muestra cómo en un ambiente hospitalario los datos pueden llegar a funcionar de una manera muy organizada como elementos estratégicos para hacer crecer a una organización. John Hopkins, uno de los mejores hospitales del mundo, de los mejores hospitales en Estados Unidos. ERT, is this an emergency? This is the Johns Hopkins Capacity Command Center, and the purpose of this center is really to help manage the flow of patients into and through the hospital. The idea first came about when we were talking about knocking a wall down between two groups that needed to talk to each other in order to make patient flow most efficient. And believe it or not, even though they needed to talk about every single patient, they would communicate through phones and faxes and emails rather than just be able to turn around and talk to each other. That's what's new and different here. It's not just the command center, it's an entirely different approach to managing day-to-day operation.
If you really think about it, 125 years ago in 1889 when we opened the hospital, the founding partners and fathers and mothers of this system were really here, groundbreaking, and created a new way of delivering healthcare. And I think we're doing that today with this. We're really setting the stage for the next 125 years of Johns Hopkins medicine. What GE brings to the table is two things in a big way. It's their technology and taking and using our data to present information in ways that we have never historically been able to present it. ERT, do you have a medical emergency? And it's taking data and pulling it together and giving it to me in one picture snapshot to be able to help us with predictions and be able to manage information differently. This whole center is really about patient and family-centered care. We can tailor their experience. There are a lot of people here in this center that work together. Previously, they were not able to share that information as quickly or as efficiently, and now we're able to do that at great speed. We have to be able to manage the patients that need to be here. And so what this command center is all about, when all is said and done, is trying to maximize the number of patients who can have access to the incredible services that we provide here at Johns Hopkins. Aquí es un ejemplo práctico de cómo un hospital recoge la mayor cantidad de datos de su organización, empleados todos sincronizados, y cómo de alguna u otra forma la analítica de datos nos permite traducir esos descubrimientos claros, muy importante para tomar decisiones. La analítica de datos tiene un límite y es el hoy. Y vamos a hablar de analítica descriptiva, y es de lo que está pasando, de los diagnósticos por qué está pasando y de los predictivos que es lo más probable que va a pasar. Y vamos a tener aquí una temporalidad en donde a la analítica le vamos a empezar a poner nombre y apellido. Vamos a hablar de hasta el hoy, hasta el presente, de el business intelligence o de la analítica descriptiva, ¿sí? Todo hasta hoy. Y podemos llegar a hacer una descripción con análisis de espina de pescado, con diferentes metodologías de ver exactamente qué es lo que pasó. Como estamos en un ambiente en la industria farmacéutica, corporativo, empresarial, y esto de alguna u otra forma está moviendo al negocio, es así como se le dice al interior, pues tenemos que llegar a mirar ese BI o ese Business Intelligence que nos puede llegar a dar, y el Business Analytics que nos puede llegar a dar a entender de por qué está pasando lo que está pasando hoy. Pero cuando ya nosotros, teniendo un histórico, estamos empezando a mirar según una línea de tendencia y según un contexto en el que se tiene que llegar a modelar, pues empiezan a generar dos tipos de analíticas distintas: la analítica prospectiva y la analítica prescriptiva. La analítica prospectiva o la analítica predictiva es predecir qué es lo que va a suceder probablemente en el futuro. Entonces, por ejemplo, un medicamento ha tenido un histórico de ventas desde el 2017 hasta el 2024 de una manera muy medida mes a mes. Y se necesita tener el forecasting para 12 y 24 meses. ¿Cuál puede llegar a ser el escenario? Con base en ese histórico, entonces se van a hacer unos escenarios y determinar cuáles son los departamentos, las ciudades, las clínicas, cuál puede llegar a ser el volumen, ojalá por paciente único, dentro de un estimado para los 12 y 24 meses. Mientras más datos, mejor. Entonces ya se puede hacer un modelamiento de todo un contexto para que miremos ese futuro que puede llegar a suceder. Y la analítica prescriptiva es esa analítica en donde yo voy a predecir lo que yo quiero que suceda. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar a compensar, disminuir la tasa de pacientes diabéticos, que está en 5,6 en total Colombia, y lo que quiere llegar a bajar la EPS es porque predictivamente los va a llevar a 8 en 7 meses. Y esos son costos en salud, en morbilidad, indicadores, y hay que bajarla. Entonces, se empieza a generar todo un modelo para ver cómo hacemos para bajar esa línea. Y entonces nosotros tenemos, eso acá les espero, y tenemos una línea que va subiendo, subiendo, y la encontramos en determinado punto, pero antes de que llegue a 8 decimos qué es necesario para bajarla, para llevarla a un 3%.
Bueno, varios factores. Cita al médico general, cita al médico internista, cita al nutricionista, cita al psicólogo, cita al deportólogo, cita, etcétera, laboratorio clínico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya son muchos factores que están jalando la curva y se necesitan entonces ya equipos multidisciplinarios y todos muy conectados a sistemas de datos en donde para que baje la curva se necesita que cada uno tenga una serie de resultados y así se controlen todas las variables en un futuro para que el futuro que nosotros queremos realmente pase. ¿Todo eso se puede llegar a dar? Sí. Son sistemas computacionalmente robustos, pero posibles y se hacen. Aquí con esto, entonces, nosotros dentro de la parte organizacional podemos llegar a ver que en analítica de datos tenemos el BI y la analítica descriptiva como la base de la analítica en una compañía. El Business Intelligence nos muestra qué está pasando. Es lo más común. Hay sistemas como, por ejemplo, bueno, se pueden llegar a montar, pero es muy utilizado, por ejemplo, en Power BI, mostrar métricas de algunos Exceles que se pueden llegar a recoger dentro de una organización, que es una forma válida, simple, de tener una base de datos. Y allí entonces se pueden ver las métricas principales dentro del negocio o el mismo Excel, ganancias, pérdidas en el mes, las ventas realizadas, etcétera. Eso nos lo va a dar el Business Intelligence. La analítica descriptiva nos dice por qué está pasando. Las ventas llegaron a tal punto. Bueno, ¿y por qué? No, porque es que en tales departamentos se cayó, porque, etcétera. Es el siguiente paso en complejidad. Ya se necesitan herramientas para que se pueda profundizar en los datos y aislar la causa raíz de un determinado problema. Tiene que tener la oportunidad de llegar al microdato, de hacer un drill down y de encontrar los 50 millones de usuarios del sistema de salud que tiene Colombia, llegar a uno y saber exactamente qué pasó. Ya son sistemas posiblemente mucho más robustos que Power BI los puede llegar a dar, Click, Tableau, hay muchas herramientas que pueden llegar a servir. En la parte de analítica predictiva, como les decía, entonces ya estamos buscando la probabilidad de que ocurra un evento en el futuro. Y por medio de estadística, generalmente estadística avanzada, se hace la previsión pues, de una cantidad cuantificable, de una estimación, de un punto en el tiempo, de algo que pueda llegar a suceder. Y el último punto, la joya de la corona, la cereza del postre, es la analítica prescriptiva. Y es que yo prescriba el futuro, como la prescripción de un médico. Y es que ya tiene ese modelo un entendimiento de lo que ha sucedido, por qué ha sucedido, una variedad de análisis de lo que puede llegar a suceder. Y así el sistema, todo ese modelo, toda la plataforma, ayudarle al usuario final, pues a determinar las mejores decisiones y así las acciones a tomar para que pase lo que nosotros queremos que pase. Este Big Data, ¿cierto? Que viene desde la parte de analizar datos estructurados y no estructurados, de almacenarlos en unos contenedores específicos y repositorios muy bien organizados. Al final, tiene que capturar y procesar la información de una manera básica inicial. Una vez se tiene ya el Business Intelligence, vamos a analizar datos ya muy estructurados orientados hacia el pasado. Se almacenan los datos generalmente en un servidor o en un repositorio local, central, único, y desde allí se empiezan a estudiar estadísticas internas, se corrigen errores operativos, desde ahí ya se pueden hacer cosas muy interesantes. Y el Business Analytics analiza datos estructurados ya empezados a enfocarse en el futuro. Entonces ya nos vamos a anticipar, por ejemplo, a problemas que pueden llegar a verse como repetitivos. Estudia tendencias o indicadores macroeconómicos y trabaja para no cometer los errores del pasado. Aquí vamos a ver dentro de las organizaciones, y eso es un concepto que ha evolucionado, es que dicen, no, necesitamos un ingeniero que nos pinte en Power BI. Y eso de alguna forma se puede llegar a ver como una solución errónea porque la curva de aprendizaje, el no tener apoyado un sistema de entendimiento del negocio, pues hace que la cosa sea muy distinta. Un analista de datos tiene que entender el negocio. Después de entender el negocio, sabe de dónde es que se están recogiendo como tal los datos. Tener la operación de lo que está sucediendo y sobre eso sí empezar a hacer el estudio. ¿Qué hace un analista de datos en una organización? Miremos este video. ¿Qué hace un analista de datos? Un analista de datos traduce números a información útil.
Todas las empresas de hoy en día recopilan datos de ventas, de clientes, de estudio de mercado, de comportamiento, de costes, ¿vale? El trabajo del analista es usar esos datos, ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones. El analista utiliza un rango de herramientas para poder extraer, analizar, visualizar y explorar esos datos. Puede utilizar herramientas como SQL y Excel para importar datos o abrir archivos que le manden. Luego puede utilizar Excel mismo para hacer visualizaciones o usar programas de inteligencia de negocios como Microsoft Power BI, ClickSense o Tableau. Un analista de datos puede trabajar completamente en remoto si hace falta, ya que puede hacer su trabajo desde cualquier sitio del mundo si tiene acceso a Internet y a un ordenador. Hay analistas de datos en todo tipo de industrias, y más hoy en día cuando la mayoría de las empresas se están digitalizando y tienen acceso a muchos más datos. Habilidades analíticas. Los analistas trabajan con grandes cantidades de datos, utilizan herramientas, como ya he dicho, para analizar y utilizar esos datos para llegar a conclusiones. Habilidades de comunicación. Los analistas de datos muchas veces tienen que presentar sus conclusiones y traducir esos datos y conclusiones a un informe o una presentación. Tendrán que hablar y escribir con claridad. Atención al detalle. Los analistas deben ser precisos y asegurarse de estar atentos en sus análisis para llegar a las conclusiones correctas. Habilidades matemáticas. Los analistas necesitan habilidades matemáticas para estimar y trabajar correctamente con sus datos. Como en cualquier trabajo, depende del lugar y de la experiencia del candidato. En España, y más concretamente en Barcelona o en Madrid. Bueno, ahí ya nosotros estamos en un plano ajeno, pero lo importante es ver en este momento qué hace un analista de datos. A partir de ese conocimiento, de todo lo que ya hemos visto, ¿hasta ahí alguna pregunta? Los noto muy callados. ¿Sí, sí están todos viendo la pantalla bien, correctamente? Sí, señor. Bueno, cierto. Aquí tenemos el impacto de la fuente de datos en la industria farmacéutica. Y vamos a ver un ejemplo que dentro del curso de marketing farmacéutico ustedes van a tener la oportunidad de profundizar en las distintas áreas que existen, ¿sí? Van a ver temas de legal y compliance, van a ver temas de ventas, van a ver temas de médica, van a ver tema de algo de logística, analítica de datos, etc. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a ver las distintas fuentes de datos, cómo impactan una operación en la industria farmacéutica. Y en este caso va a ser la comercialización de un medicamento, desde su concepto en el estudio clínico hasta las ventas y las distribuciones. En esta imagen nosotros, aquí se está representando diversas fuentes de datos que son fundamentales para la industria farmacéutica. Nosotros podemos llegar a ver en donde un sector en donde los estudios clínicos se necesita la información precisa y oportuna para la toma de decisiones, para que podamos nosotros saber la eficacia y la seguridad de los medicamentos. La industria farmacéutica invierte millones de dólares, millones, miles de millones de dólares en innovación y desarrollo de medicamentos y necesita recuperar también pues esa inversión que ha hecho. Para eso los estudios clínicos les van a proporcionar lo que se llama el marketing approval o la aprobación de marketing y se los da generalmente el agente sanitario. En Estados Unidos tenemos a la FDA, en Europa tenemos la European Medicine Agency, en Colombia tenemos al INVIMA, en México tenemos COFEPRIS, en Brasil tenemos a la Anvisa, etcétera. Todos los países pueden llegar a tener. Hay unas agencias de referencia como la EMA, la de Europa y la FDA de Estados Unidos, pero al final se necesita tener esta información sobre la eficacia y la seguridad de los medicamentos con una información precisa y oportuna. Aquí en este caso, después, el feedback de los medicamentos pasa a ser como una llave de estas tres, en donde va a dar la perspectiva sobre las experiencias y las necesidades de los usuarios. Y al final, eso va a ser insumo necesario para que se sepa cómo se pueden llegar a pronosticar las ventas y su distribución, para que se pueda llegar a realmente pensar en ese acceso a los medicamentos, en esos patrones de mercado
y pues al final la disponibilidad de los productos para los pacientes. En ese proceso, desde que se tiene todo, la evaluación de la eficacia del medicamento para mirar cuán bien funciona el medicamento y también las evaluaciones de seguridad, que todo eso lo hace prácticamente los estudios clínicos en sus distintas fases, pues vamos a evaluar cuáles son los posibles riesgos y los efectos secundarios que pueden tener estos pacientes. Capturando todos los datos, haciendo el análisis de todos los datos, se obtiene obviamente esta información que nos va a dar un informe regulatorio. Este informe regulatorio se entrega a las autoridades para que podamos tener ese marketing approval, al FDA o a la EMA o ante el agente regulador que se necesite, para que una vez teniendo ese registro sanitario, se pueda llegar a generar la estrategia de comercialización y se planifique realmente en cómo introducir ese medicamento al mercado. Todos estos procesos, estos 5 grandes procesos, desde el estudio clínico hasta la comercialización, estas 5 grandes fases necesita indiscutiblemente muchos sistemas de datos para que la estrategia de comercialización pues sea un éxito. Si no, entonces por más marketing farmacéutico que se le haga, pues no tiene unas bases científicas ni regulatorias que permitan su comercialización. Aquí el feedback de los médicos y los pacientes, hablo en estas 4 grandes categorías, se tiene muchísimo en cuenta porque el impacto de lo que se tiene, pues prácticamente define si un medicamento sale o no sale a la venta. Aquí el feedback de los medicamentos y de los pacientes, pues es una fuente de datos que muy a menudo se pasa por alto, pero que es extremadamente valiosa. Las opiniones y las experiencias de los médicos pueden proporcionar información muy grande sobre la efectividad de un medicamento en la práctica clínica. Y esto ayuda no solamente a hacer una mejor praxis para los médicos, sino que también pueden llegar a pensarse sistemas que apoyen de una manera tangencial, por ejemplo, programas de soportes de pacientes, y así se puedan llegar a identificar esas barreras que pueden tener los pacientes dentro de un sistema de salud que las unidades de acceso después van a saber aprovechar. También, pues el feedback de los pacientes puede ofrecer una perspectiva muy importante sobre la calidad de vida y la satisfacción con el tratamiento. Y pues se recoge y se analiza toda esta información que ayuda a las empresas farmacéuticas a mejorar los productos y servicios y también a desarrollar estrategias de comunicación más efectivas, sabiendo sobre los impactos en la efectividad del medicamento. ¿Cuáles fueron esos eventos secundarios? ¿Cuál fue el impacto en la calidad de vida? Se generan estrategias de comunicación que obviamente ese feedback de los médicos y los pacientes pues van a aprovecharse de una manera pues relevante para los procesos de marketing. Posterior a esto, pues viene ya los datos de la venta y pues la información de ventas y distribución es una fuente clave de datos en la industria farmacéutica. Tuve la oportunidad de acompañar a un laboratorio alemán participando en un proyecto en donde en el desarrollo necesitaban saber 46 puntos de distribución en 3 países, cuánto tenían de producto exacto a medianoche, todos los días. Esos 46 puntos de información escribían las fechas cada uno como quería, no aceptaban recomendaciones, pasaban la información como se la encontraban. Después tocó con el sponsor, en este caso el laboratorio, pues tener un apalancamiento en la decisión en donde se necesitaba una estructura de datos de alguna manera como acordada, pero ya teniendo toda la información de medicamentos vendidos, salidos, todo lo que es el sell-out, fue un proyecto muy interesante en donde el sistema recibía a las 2 cerraba a las 12, de 12 a 2, había una ventana para que llegaran los archivos, a veces se abría hasta las 3, luego se procesaban los datos, a las 5 de la mañana ya estaban los datos en los sistemas de analítica y a las 6 de la mañana ya prácticamente se hacían las reuniones de inventarios de los 3 países. Los datos de las ventas y la distribución es algo esencial. Y esto permite que las empresas identifiquen esos patrones de consumo, se ajusten esas estrategias de marketing, se optimice toda la cadena de suministro. Y pues esto puede llegar a prever, obviamente, todo lo que es la demanda futura y a planificar también la producción de una manera pues mucho más efectiva. Entonces, este analizar datos, ¿sí? El examinar los datos para extraer, al final termina en un embudo
que pasa por identificar los patrones, pasa por ajustar ese marketing y modificar esas estrategias de marketing basadas en insights, optimizar esa cadena de suministro para que llegue con mayor eficiencia y pues así prever una demanda para prever las necesidades futuras de producción. Estos tres pilares, los estudios clínicos, las ventas y distribución y el feedback de médicos y pacientes, son una fuente de datos muy importante en la industria farmacéutica que con estos tres se pueden hacer unas estrategias impactantes en lo que es el resultado de la venta de un medicamento. ¿Hasta allí alguna pregunta o algún comentario? Bueno, muy bien. El compliance se resalta porque los datos guardan información y esa información puede ser sensible. Y esa información, esos datos pueden llegar a ser de personas. Entonces ya se vuelven datos personales sensibles. Y esos datos personales sensibles pueden llegar a ser o extremadamente beneficiosos o extremadamente complejos por la alta responsabilidad que implica mantenerlos. A través de la analítica predictiva, nosotros podemos llegar a aplicarla para que sepamos qué escenarios pudieran llegar a pasar. Esos desafíos estrictos de cumplimiento normativo los coloco aquí como al inicio del puente. Y se utiliza la analítica predictiva para que pueda llegar a identificar los riesgos. Hay máquinas que una vez teniendo toda esa gran cantidad de información y la casuística, pueden llegar a decir, oiga, tenga mucho cuidado con esto. Mire que si tal medicamento le produjo rash, le produjo un prurito, como ese brotecito que le puede llegar a dar a un paciente, entonces, y que le rasca, entonces tenga mucho cuidado porque esos son más que todos los pacientes entre 18 años que tienen enfermedades renales. No sé. También puede llegar a generar sistemas de identificación de riesgos para la distribución logística. Puede llegar a dar infinidad de aplicaciones. Pero si sabemos cuáles son esos cumplimientos normativos a través de la analítica predictiva, pues vamos a dar un mejor cumplimiento y más aprobaciones al final, pues más rápidas. Y todo ese proceso que necesitamos llegar al mercado a vender, pues va al final a sumar. Estas herramientas analíticas tienen que tener como grandes cuatro cosas, por así decirlo, para que al interior de una organización pueda llegar a ser muy funcional. Los sistemas CRM y de segmentación de clientes ayudan muchísimo. Salesforce, Viva, bueno, etcétera. Hay muchísimos que se utilizan, Oracle. Facilitan la segmentación personalizada con baja complejidad técnica. Eso va a ser muy, muy, muy útil para una organización esencial. Otro es la visualización básica de los datos. Entonces, ofrecen insights básicos con mínima personalización. Un Excel puede llegar a ser muy útil. Se necesita llegar a tener como un sistema rápido. Si se pueden llegar a pintar Power BI a partir de Excel es mejor. Tableros interactivos de Power BI o Tableau o Click o cualquier que sea la herramienta analítica, pues esto sí ya nos permite hacer drill down hasta llegar al microdato y poder entender y resolver cualquier pregunta que tenga la organización. Al final, toda la información está allí. Si, por ejemplo, existe una plataforma de todo lo que son los precios de ventas de medicamentos en un histórico de 5 años, de todos los SKUs, de cada una de las cajitas viales, cualquier medicamento que se vende en Colombia, pues al final podemos llegar nosotros a saber cuáles son nuestros precios, los precios de la competencia y empezar a hacer, por ejemplo, una estrategia diseñada en precio o identificar, por ejemplo, en dónde están la mayor cantidad de pacientes en Colombia con determinada enfermedad, en dónde están los pacientes con esclerosis, dónde están los pacientes con enfermedades renales. Sistemas de información nos va a permitir llegar a hacer drill down y resolver la pregunta que nosotros querramos resolver. Y obviamente, pues los análisis de datos complejos. Aquí yo sí hablo mucho que es la parte humana. Tiene que existir los equipos de trabajo. Una sola persona no hace todo el trabajo al interior de una compañía farmacéutica, no lo hace. Y al momento en el que se integran distintas áreas, se hacen análisis mucho más complejos y mucho más estructurados que pueden llegar a impactar positivamente la organización.
Con respecto al tema del aislamiento de los equipos, en este caso nos pueden llegar a dar la analítica de datos, un sistema de integración de datos, para que podamos llegar a tener una visión pues mucho más holística, mucho más coherente de todo nuestro ecosistema. Generar también informes personalizados para que nosotros podamos llegar a mantener a cada grupo de stakeholders, dependiendo de la gobernanza de información, cuáles son las tendencias de lo que está pasando dentro de la información que necesitan conocer, y también que podamos nosotros identificar cuáles son esos, por ejemplo, key opinion leaders, cuáles son esos médicos o esas personas que ante la sociedad pueden tener un reconocimiento. Generalmente son médicos influyentes en donde pueden llegar a impactar mucho mejor una estrategia de mercadeo. Al final, sobre estos tres, sobre regulación y cumplimiento, sobre compliance, legal y compliance, sobre una unidad de BI que maneje esas herramientas analíticas o BI, BA o como le quieran en algunas compañías llamar, y también sobre redes de colaboración, porque estos son equipos, son personas que están trabajando al final detrás de softwares, detrás de herramientas, pero pues al final son personas, se generan estrategias farmacéuticas unificadas, pues que permiten obviamente dar un impacto mucho mayor sobre los objetivos que se necesitan alcanzar. Con esto, pues obviamente en la regulación y cumplimiento nos establece como ese marco de seguridad y de confianza. Las herramientas analíticas pues nos permiten visualizar y actuar sobre esos datos claves de una manera efectiva, y las redes de colaboración pues garantizan que esos insights generados conecten a los equipos con una ejecución alineada. Aquí, en este caso, la analítica no solamente organiza los datos, sino que conecta las áreas estratégicas para que tengan decisiones informadas y para que estén cada una de las personas alineadas con los objetivos comerciales y éticos que necesita tener la organización presente. ¿Hasta ahí ustedes tienen alguna pregunta? Bueno, para terminar esta presentación, les quiero compartir un material audiovisual de profundización. Recientemente, pues con la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos, este documental muy interesante ya tiene un par de años, este año cumple 6 años, pero muestra cómo esos datos en la parte manejada por una compañía Cambridge Analytica, pues pudo llegar a tener una influencia en medios y en redes sociales que al parecer pues tuvo una influencia importante en la decisión presidencial de los Estados Unidos en el año 2016. Esto como un ejemplo dentro de lo que se pueden llegar a hacer con los datos. Y por otra parte, hay otra película que también ustedes la encuentran en Netflix, Moneyball, en donde un exjugador de béisbol llega a ser el líder, el director técnico del equipo y empieza a tomar decisiones basadas en datos que al principio nadie las entendía, pero creó un equipo exitoso dependiendo de una serie de acontecimientos que tenía que llegar él a evaluar. Es una película interesante, se las recomiendo, estas dos, en donde es un ejemplo en cómo esas decisiones basadas en datos y en información son muchísimo más acertadas. Muy bien, estos son mis datos. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Los dejo en este momento con Angie para que puedan continuar con la exploración de este curso. ¿Alguna pregunta nuevamente? No, no, señor. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy bien, Doctor, muchas gracias. Que esté muy bien. con mucho gusto. Muchísimas gracias, profesor Juan Guillermo, por esta charla. Voy a volver a compartir mi pantalla para contarles un poco más sobre el programa de marketing farmacéutico que les comenté al inicio, que es la formación que les extendió la invitación a esta clase abierta. Esta formación de marketing farmacéutico la desarrollamos en alianza con la Facultad de Medicina, por lo que es una formación muy completa en la que ustedes van a lograr encontrar tanto esa visión estratégica desde administración como esa visión completamente centrada en el sector farmacéutico desde medicina. La próxima cohorte de este programa está prevista para comenzar en el mes de abril. Se va a dar de manera blended, lo cual implica que va a tener un componente virtual y un componente presencial. La presencialidad está distribuida
de manera que si no residen en Bogotá, pero tienen la oportunidad de desplazarse en esos momentos puntuales de las sesiones presenciales, igual van a poder acompañarnos en esta nueva cohorte que comienza el 24 de abril. Es una formación que tiene una duración de 65 horas. 59 horas se destinan para el desarrollo de sesiones sincrónicas, tanto presenciales como virtuales, y 6 horas se destinan para el trabajo autónomo, que necesitarán, sobre todo muy relacionado con el trabajo integrador, que se desarrolla en el marco del programa, del que les contaré en un momento. Esta formación base tiene como objetivo, por primera parte, desarrollar una visión integral del marketing farmacéutico y sus componentes. Igualmente buscamos con este programa que ustedes estén en la capacidad de reconocer el rol del marketing en la industria farmacéutica como herramienta fundamental para alcanzar los objetivos de las organizaciones. Y finalmente esperamos que puedan identificar cuáles son esos componentes para que estén en la capacidad de diseñar un plan de marketing con estrategias y planes de acción que les permitan liderar proyectos y tomar decisiones acordes a la realidad del mercado actual. Para lograr esta serie de objetivos, el programa se estructura en distintos módulos. El primero de ellos es la entrada al programa, que es un bloque sobre fundamentos del marketing. En el segundo ya nos centramos en aterrizar esos fundamentos del marketing al entorno farmacéutico. Allí van a haber temáticas como el contexto del sector farmacéutico tanto en Colombia como en Latinoamérica. Van a comprender más sobre las generalidades del marketing farmacéutico y van también a entender la centralidad de la figura de los stakeholders en este proceso. En el tercer módulo nos adentramos a la regulación del marketing farmacéutico. Allí van a haber dos temas claves. Por una parte, compliance, todo lo que tiene que ver con el entorno legal y regulatorio, y por otra parte, el market access. En el siguiente módulo ustedes van a encontrar lo que concierne a la centralidad del plan de marketing farmacéutico. Van a haber distintos temas, uno de ellos el que acompaña el profesor Juan Guillermo, que es el de analítica de datos, pero también van a poder aprender sobre auditorías de mercado, sobre marketing digital, sobre cómo fundamentar un plan de marketing farmacéutico, todo lo que tiene que ver con el entorno financiero. Y en este módulo se va a desarrollar el trabajo integrador del programa, que es la estructuración de un plan de marketing farmacéutico para que realmente tengan la oportunidad de aplicar los conocimientos que van a aprender a lo largo de la formación en algo mucho más práctico. Realmente lo que buscamos con las formaciones en educación ejecutiva es que no sea un contenido que se quede de forma estática, sino que sea algo que ustedes realmente puedan replicar de manera rápida en sus entornos laborales. Cerramos con un módulo sobre habilidades para el marketing farmacéutico que busca de forma transversal entrar a contribuir al resto de los contenidos que se han visto. Por eso hay básicamente 3 talleres. Vemos 3 temas claves: negociación, innovación y comunicación, y tenemos un panel de expertos para también abrir un poco más el panorama y comprender este tema desde distintas perspectivas. Y cerramos con una sesión final que es la presentación de trabajos grupales, en la que por supuesto van a tener la oportunidad de interactuar con el equipo docente, de recibir retroalimentación sobre sus trabajos y con esto también sintetizar y comprender cuáles son esas oportunidades de mejora y terminar de subsanarlas. Hoy nos acompaña en el chat Joana Vargas, que es parte del equipo de asesores. Les acaba de compartir un mensaje con un formulario para que, si están interesados en este programa, nos puedan dejar sus datos, o también les dejó el contacto directo de WhatsApp para que nos puedan escribir. Tenemos un equipo de asesores que tiene toda la disposición para acompañarlos, tanto en su proceso de resolución de cualquier duda como en su proceso de inscripción, si se animan a participar de esta siguiente cohorte. Dicho esto, ya dejo de compartir mi pantalla y tendremos un espacio también para conocer si hay alguna pregunta sobre este tema puntualmente o sobre esta información que les acabo de compartir, si tienen curiosidad sobre algo que podamos resolver en este espacio. Daremos un par de minuticos para recibir esas preguntas. Listo. Parece que no hay preguntas, entonces agradecerles muchísimo por su conexión a este espacio. También agradecerte a ti, profesor Juan Guillermo, por habernos acompañado. Les recuerdo el mensajito para que puedan igual tener el contacto a la mano si más adelante les surge alguna duda, y esperamos que tengan una feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias.